Reflexiones Archivísticas, tercera temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Ahora aquí en este programa 23, juntos para seguir platicando sobre Revolución Mexicana, con este concepto que quise poner de fotografías de don Jesús Sachavitia y así poderlas difundir ante ustedes. Hoy vamos a hablar de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que es conocido como el mártir de la democracia, el personaje que logró dentro de su movimiento, después de haber escrito el libro de la sucesión presidencial, pues finalmente lograr que el propio Porfirio Díaz, y esto sí hay que destacarlo, que Porfirio Díaz renunciara. A él no lo vencieron militarmente, sino él renuncia. Y en el momento que él renuncia, entonces entran los ejércitos revolucionarios a la Ciudad de México. Vamos a ver algunas fotos que son bien interesantes sobre este personaje y vamos a ver fotos de los nuevos políticos, de los nuevos gobernantes. Con mucho gusto para ustedes. Bueno, para aclarar, no se vayan ustedes a confundir. Sí, Porfirio Díaz renuncia por el movimiento revolucionario que se desata aquel 20 de noviembre. Es por eso que renuncia, ¿no? Porque se ve ya muy presionado y entonces tiene que renunciar. Vamos a ver entonces las fotos que estamos planteando. Bueno, primero quiero enseñarles esta fotografía de Francisco I. Madero y la fotografía de Francisco I. Madero junto con su esposa, doña Sara Pérez de Madero. Estas fotografías de Jesús Sachavitia que nos van a plantear y representar a el actor, sí, que va a lograr esta renuncia de Francisco I. Madero. Posteriormente vamos a ver dos fotografías maravillosas, sí, que son verdaderamente interesantes. La primera fotografía que ustedes van a ver es la fotografía que es tomada después de la toma de Ciudad Juárez por los ejércitos revolucionarios, por las fuerzas maderistas en 1911. Aparecen, si ustedes ojalá pudiesen verlo, aparecen sentados don Venustiano Carranza. Vean nomás qué personajes. Don Venustiano Carranza, el doctor Francisco Vázquez Gómez, don Francisco I. Madero, padre, no es cierto, don Francisco I. Madero, el político, el presidente, don Abraham González, que apoyó mucho el movimiento revolucionario, don José María Maytorena, Pascual Orozco. Luego parados van a ver ustedes en el mismo orden a Francisco Villa, a Gustavo Amadero, que es hermano de Francisco. Ahora sí, Francisco I. Madero, padre, el papá de Francisco I. Madero, que estaba también en el movimiento, y Giuseppe Garibaldi. Ustedes se preguntarán por qué hay una plaza de Garibaldi. Pues porque hay un revolucionario no mexicano, Giuseppe Garibaldi, que estuvo en la Revolución Mexicana. Y finalmente a Juan Sánchez Azcona. En la otra fotografía está don Francisco I. Madero, Abraham González, padre, y Abraham González, hijo, ¿sí?, que eran los principales jefes revolucionarios junto con Francisco Madero. Se estaba empezando a cambiar, queridos amigos, la idea del personaje que va a ser el gobernante de México, los revolucionarios tomando posesión. De estos revolucionarios tomando posesión, entonces vamos a tener que se crea una junta revolucionaria. Era obvio que era necesario ir teniendo una organización política, si no el cambio de políticos no se iba a dar. Con todo que recordemos que con todo que había una junta revolucionaria, Francisco I. Madero, siendo presidente, permitió que muchos políticos se quedaran. Y eso fue lo que provocó su caída y su asesinato.
Bueno, en esta foto, que es la Junta Revolucionaria, está encabezada por Madero, lógicamente, y vemos que lo vemos en el centro, ahí está Abraham González y don Venustiano Carranza. Abraham González y Venustiano Carranza van a ser las cabezas de la Junta Revolucionaria. Vamos a ver de una manera muy clara en otras dos fotografías cómo es la entrada de Francisco y Madero, una entrada triunfal de Francisco y Madero. Vean ustedes las fotos. Francisco y Madero, en el momento de la renuncia de Porfirio Díaz, entra un 7 de julio a la Ciudad de México. Ese día tembló y hay unas frases populares que dicen: cuando Madero a la ciudad entró, hasta la tierra tembló. Por eso muchas personas no dejaban de acordarse de esa fecha. Bueno, pues ahí vemos a Madero como entra rodeado, ¿no?, de diferentes personajes. Y otra foto ya de Madero con la banda presidencial. Y finalmente, queridos amigos, dos fotografías. Francisco y Madero entrando a la Ciudad de México en ese año de 1913, escoltado por los cadetes del colegio militar en el momento del cuartelazo. Y la otra foto, que es una foto verdaderamente, si la ven ustedes con calma, trágica, digo yo, porque ese mismo día del golpe, en el centro histórico, en el edificio donde estaba la fotografía de guerra, vemos a Francisco y Madero y al traidor Victoriano Huerta. Es decir, ahí estaba junto de él, mientras sus aliados y sus huestes estaban dándole el golpe de estado a Francisco y Madero. Ojalá, queridos amigos, valoremos estas fotografías de este acervo histórico de don Jesús Achavitia, fotografías importantísimas tomadas por él y que nos reflejan parte importante de la Revolución Mexicana. Las próximas dos programas vamos a trabajar Zapata y Obregón para darle un poquito de flexibilidad a la revolución y poder terminar con esta tercera temporada. Muchas gracias, muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana. Reflexiones archivísticas, tercera temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.